El maestro dijo a los judíos: en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos dijeron: ahora vemos que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también. Y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte. ¿Eres más que nuestro padre Abraham? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesucristo contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 51 al 59. La eternidad. ¿Se puede hablar de eternidad gracias a la palabra de Dios, al testimonio del Hijo de Dios en el mundo? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 30 de marzo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Juan Clímaco o San Juan de la Escalera, es uno de los grandes maestros espirituales de la historia y está ubicado en el siglo VI. Es un monje cristiano y se destacó porque escribió la obra célebre de la espiritualidad en la Edad Media. Y también propuso las maneras de alcanzar el cielo. Y decía el santo: hay 3 pasos para llegar al cielo. El primer paso es romper con el mundo, el estado del mundo, no encantarse de las cosas de este mundo, saber manejar las cosas de este mundo. La segunda es el combate espiritual contra las pasiones. Las pasiones se vuelven una guerra y un conflicto y un problema muy serio cuando la persona no las controla con el corazón, con la inteligencia, con la razón y con una buena espiritualidad. Y la tercera, decía el santo, aspirar a la perfección cristiana. Excelente santo, San Juan Clímaco, un santo excelente desde todo punto de vista en la espiritualidad cristiana, llamado así el santo escolástico o Juan el Sinaíta, por la cultura popular que se le recuerda a este santo, San Juan Clímaco. La eternidad. ¿Cómo hablar de eternidad sino desde la palabra de Dios? Hablamos de terreno porque sabemos dónde nos estamos moviendo, que somos terrenales, pero no podemos hablar muy fácilmente de la eternidad. Para eso es necesario escuchar a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret tratando de indicarle al mundo judío cómo y en qué consiste la eternidad, gracias a la misma palabra de Dios. Aunque ustedes no lo entienden, dice el Maestro, yo sí vengo y glorifico a mi Padre Celestial. El Hijo de Dios tiene el poder de dar vida con la condición de que cada persona crea en su palabra. Se abre la eternidad. La persona no puede tomar la posición en ese momento del Evangelio judía de decir: Abraham se murió y los profetas se murieron y ahora usted viene a decir que nos va a dar vida. No entienden qué consiste la eternidad. El Hijo de Dios tiene el poder de dar la vida eterna porque es Dios mismo. Avanza el Salvador en sus promesas para la humanidad
Y el gran secreto es escuchar la palabra, creer en la palabra, practicar la palabra, guardar la palabra, convertir la palabra en fuente de eternidad. Es tan grande la promesa que la muerte no puede romper esa promesa, pasa inadvertida porque se está pensando más en la eternidad de esa persona. Y se ha vivido así en la historia. Cuando muere una persona, inmediatamente comienza la preocupación por la celebración eucarística, por la oración, por encomendarla, por pedir su eterno descanso, por proyectarla hacia la eternidad. Y así lo ha hecho la humanidad a lo largo del tiempo. La muerte es la prolongación de la existencia que se convierte de ser terrena en eterna. Esa es una buena definición de la muerte. Es prolongación de la existencia que se convierte en terrenal y en eterna. El hermeneuta bíblico, aquella persona que sabe mucho de Biblia, dice que la encarnación y la llegada del Hijo de Dios a la historia de los seres humanos marcó una vida nueva. La presencia de Dios en una persona le da a entender una vida diferente. Aspira a algo, a terminar en algo, luchar por algo, caminar hacia la eternidad, a ganarse la vida eterna, a ganarse la gloria de Dios. Al menos está trabajando el ser humano en esa línea. Imagínense un ser humano sin Dios, sin espíritu, sin gracia y sin palabra. Totalmente contrario. El Hijo de Dios ardientemente anhela subir a la cruz para ofrecer esa salvación, y los medios con los que Él ofrece la salvación, el dolor, el sufrimiento, el calvario, el perdón, la tolerancia, la muerte que se convierte en vida. ¿Por qué será que muchas personas no tienen el poder de encontrar en la palabra de Dios el valor de la eternidad? ¿Por qué será eso? No le ven a la palabra de Dios eternidad. La palabra de Dios se proyecta hacia la eternidad. Hay algunos que han logrado descubrir el valor que tiene la palabra. Si logramos detener como el impulso de los sentimientos y acondicionar la palabra, habría un cambio sustancial en la vida de un ser humano. Entraría a pensar por qué Dios le dio tanta importancia a la palabra. ¿Por qué Cristo organizó su reino con la palabra? ¿Por qué los profetas en la historia lograron la unidad de los pueblos en Israel con la palabra? La conversión del corazón con la palabra. ¿Por qué será que la Iglesia Católica ha sido incansable en la predicación de la palabra, en el anuncio de la palabra? ¿Por qué se dice históricamente que los ministros de Dios, los sacerdotes, son hombres de la palabra? Homo verbi, así se les ha llamado a los sacerdotes, que son los comunicadores por excelencia en una sociedad de la palabra. El Papa Francisco piensa que los que tienen el corazón y la mente cerrada no entienden el mensaje de Jesús de Nazaret. Los que tienen el corazón y la mente cerrada no consiguen entender el mensaje de Jesús de Nazaret. ¿Cómo conectar la vida humana todo desde la palabra de Dios y poderla proyectar hacia la eternidad? Bien interesante la propuesta. Eternidad gracias a la palabra de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.